tal? ¿Cómo están? Otro domingo más a esta hora de la mañana, por supuesto, aquí en Agricultura 92.1, en Simple la Pizarra de Pizarro también. No se les olvide, estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hoy tenemos muchos temas para abordar, muchos temas para comentar y además tenemos un interesante invitado. Saludo de inmediato al dueño de la pizarra. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, Eugenio, otro domingo más que estamos reunidos con todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Estamos con muchas personas que nos están viendo. Uno se encuentra en eventos sociales, en restaurantes, con personas que a uno nos han estado acompañando en el programa, así que muchas gracias por eso. Y tal como tú dices, Eugenio, tenemos un tremendo invitado hoy día, un gran amigo, parlamentario hace varios años, integrante de la Comisión de Trabajo, parlamentario por Ñuble, diputado Frank Sauerbaum, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Frank? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, gracias a usted. Sí, pues, ¿cuántos periodos llevas ya de diputado por Ñuble? ¿Este está en el segundo o tercero tú? No, este es mi tercero, pero con una interrupción. Ya, o sea, el segundo seguido, o sea, te queda una reelección eventualmente. Sí, ya. Y la tenemos lista ya. Vamos a ver si la jefa nos da permiso, vamos a conversar ahí en familia. Somos del mismo equipo ya. Sí. Está bien. Bueno, y has estado siempre tú en la Comisión de Trabajo, o sea, te ha tocado la discusión, entre otras cosas, de la reforma previsional del gobierno anterior, la que discutimos cuando estábamos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, como la actual. ¿Qué símiles puedes hacer entre ambas discusiones? ¿Fueron parecidas a nivel de tiempos, a nivel de la profundidad que se pudo dar a la discusión? Mira, yo creo que a diferencia del gobierno anterior, este gobierno quiere imponer una visión ideológica fracasada que no se rinde ante la evidencia. A mí me llama mucho la atención, Pedro, que en reiteradas ocasiones los expertos, los institutos, las universidades, le digan al gobierno que las medidas que están tomando, ¿cierto?, son medidas equivocadas, como por ejemplo lo hace, ¿cierto?, hace unos días en el Senado, ¿cómo se llama? Sí. Hace unos días expuso David Bravo. Estuvo David Bravo exponiendo la semana pasada. David Bravo. Sí. Sí, David Bravo expone y dice, oiga, la pensión futura con este sistema de reparto que ustedes proponen, va a ser mucho más baja la pensión que los actuales pensionados, incluso considerando la pensión garantizada universal. Entonces, ante los números, el gobierno ha sido muy inflexible, muy duro, y han tratado de justificar lo que no tiene ninguna justificación. Empezamos con cuentas nacionales, ¿cierto? Y terminamos con un proyecto que de verdad tiene muy poca seriedad en la discusión. Fíjate, Pedro, que nosotros el día que votamos el proyecto en particular, recién el gobierno nos llegó con el informe de la tasa de reemplazo a la cual el gobierno quería llegar. O sea, tuvimos un año y medio discutiendo en base a algo que se suponía queríamos mejorar, pero no sabíamos dónde queríamos llegar. Entonces, finalmente hubo muy poca seriedad en este tema. El gobierno quiso imponer su mayoría en la comisión. Ellos tenían 8 votos, nosotros teníamos 5. Era evidente que cualquier cosa que presentara el gobierno se iba a aprobar. Pero la discusión, yo me quedo con la discusión que tuvimos, porque fíjate que hubieron muchos mitos que se cayeron. Por ejemplo, esto de que la plata se la robaba la AFP, de que la gente no tenía su plata, de que la rentabilidad de la AFP había sido poca durante los últimos años. O sea, una serie de cosas que finalmente llevaron a los propios diputados de gobierno a darse cuenta que el problema fundamental no está en la AFP. El problema fundamental está en otras cosas que son básicamente una baja cotización previsional, bajos sueldos en Chile, lagunas previsionales y un aumento de la longevidad bien evidente. Hoy día tenemos en promedio viviendo los chilenos casi 83 años, hace 30 años atrás vivíamos 65. Entonces tenemos un problema que no se aborda en la reforma, y yo creo que ese fue el error más profundo del gobierno. El gobierno trató de obtener objetivos políticos más bien que una solución técnica. ¿A qué me refiero con una solución política que les beneficiara? Dos cosas: decir, terminamos con la AFP, porque es tremendamente popular decir eso, y segundo, aumentamos las pensiones actuales. El resto, que se hiciera cargo los próximos gobiernos de lo que vendría, pero la verdad que se actuó con mucha irresponsabilidad, y por eso terminamos con el resultado que terminamos, rechazando la gran mayoría del proyecto y mandando al Senado prácticamente el titular. Eso te iba a preguntar, o sea, en la práctica lo que subió es como algunos le llamaron el cascarón vacío, otros lo llamaron un queso suizo. El propio ministro Marcela habló que era como un queso suizo que había subido así lleno de agujeros que había que rellenarlo. O sea, y lo más probable es que
si es que la reforma llegase a avanzar el Senado, va a volver a la Cámara o a un tercer trámite o a una comisión mixta. O sea, en algún momento van a tener que volver a pronunciarse la Cámara de Diputados respecto a la reforma previsional. Y bueno, habrá que ver ahí qué ocurre en el Senado. El gobierno ha tratado como de apurarlo, pero eso me llama la atención, que este tema de las urgencias, de repente en la Cámara como que son bien estrictos en cumplirlos, pero como que en el Senado de repente estas urgencias como que no se cumplen mucho. ¿Eso por qué ocurre? ¿Es por un tema de cómo funcionan una Cámara u otra? Porque de repente en la Cámara como que se apuran, dicen nos quedan 2 días y sesionan hasta tarde y sacan el proyecto, y en el Senado de repente el proyecto puede tener suma urgencia muchas veces y no sale de las comisiones. Sí, bueno, es que el gobierno no se arriesga a aplicar realmente la urgencia en el Senado porque sabe que definitivamente ahí se rechaza o lo aprobaran tal como está, el gobierno que haga con absolutamente nada en la mano. Entonces, de verdad nosotros creemos que el gobierno ha cometido un error porque ellos han dicho que están abiertos al diálogo, pero finalmente han actuado con muy poco, digamos, flexibilidad. Justamente porque hay detrás al Frente Amplio y el Partido Comunista que no quiere que lleguemos a un acuerdo en los términos que nosotros propongamos, sino que manteniendo su agenda, ¿cierto?, sobre ideologizada, que se ha impuesto no solamente en esta materia, sino que en otras más. Si tú me preguntas a mí, Pedro, ¿qué es lo que haría yo como ministro si fuera ministro de este gobierno y quisiera sacar la reforma? Porque esa es otra cosa que ya tenemos en duda. Yo no sé si la ministra realmente la quiere sacar, porque ella hoy día es candidata, se está preparando para ser candidata, se está preparando para salir. Eso te quería preguntar, porque esto tú lo dijiste en una entrevista hace algún tiempo atrás, porque mencionabas de que no sabes si el Partido Comunista, el Frente Amplio, quiere avanzar, y la ministra Janet Jara sabemos que es militante del Partido Comunista, y tú has señalado que aparentemente, y sería súper legítimo que así fuese, tendría como una aspiración parlamentaria. ¿Eso juega en contra de poder encontrar acuerdos o poder avanzar en la reforma previsional? Claro, porque ella le tiene que seguir hablando al 30% que los apoya en el gobierno, al sector más duro, al Partido Comunista, para tener los votos para poder ser parlamentaria el próximo año. Y por eso hoy día tú te explica muchas cosas. Por ejemplo, que la ministra salga diciendo que las empresas paguen más. Que se junte con la CUT y logre un acuerdo, que nadie se explica por qué hablan con la ministra del Trabajo para llegar a un acuerdo en materias sociales, cuando son las que financia Hacienda y las que por lo demás tienen que pasar por el Congreso para ser aprobadas. Que hable ahora de la negociación ramal. O sea, temas que son estrictamente muy circunscritos a los sectores más radicales de izquierda, y que hoy día obviamente a ella le conviene y quiere mantener, más que llegar a un acuerdo y interpretar al 100% de los chilenos. Y les interesa seguir hablándole a este grupo pequeño que le va a asegurar una senaturía seguramente en la próxima elección parlamentaria. Sí, bueno, pero eso es una mala noticia para todos los adultos mayores que nos pueden estar acompañando hasta ahora, porque eso implicaría que cualquier eventual avance de la reforma previsional no va a ser hasta después de las municipales, porque recordemos que cualquier ministro que quiera ser candidato al Congreso tiene que renunciar al menos un año antes. Por consiguiente, tendríamos que esperar al menos a estar a un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias para efecto de tener alguna ventana de posible acuerdo con algún ministro distinto. Sí, mira, yo como te digo, yo si el gobierno quisiera realmente echar adelante una reforma y que buscara acuerdos y consensos, para empezar, yo tomaría los elementos que se aprobaron en la Cámara de Diputados que hoy día están en el Senado, de la presidencia, ¿cierto?, del proyecto del presidente Piñera, y partir de ahí, si realmente tengo la intención de llegar a acuerdo. Ahí hay aprobado cosas que son importantes, como por ejemplo el seguro de dependencia, que yo creo que es una materia que se puede abordar, que se puede llevar adelante, un seguro de lagunas previsionales, que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema previsional chileno. Hoy día el gran problema que tenemos, ¿cierto?, es que los chilenos pagan baja cotización, pero además tienen demasiadas lagunas previsionales durante su vida, entonces no hay sistema previsional que resista con tanto vacío, ¿cierto?, de ahorro. Y también hay una evidente reforma al sistema y a la industria, aumentando la competencia justamente para poder disminuir comisiones, mejorar el servicio y finalmente tener una mejor pensión futura. Además del aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, que nadie se puede negar a eso, sí que existe el financiamiento permanente, como lo ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo. Yo siento que el gobierno tiene elementos para avanzar, pero quiere mantenerse atrincherado, digamos, en este sistema de reparto que todos sabemos ha fracasado en todo el mundo y ante la evidencia parece que no se arregla. Sí, bueno, estábamos hablando de los ministros que han sido los que han llevado la vocería o las negociaciones. Estábamos hablando de la ministra Janet Jara, y esta semana también el otro ministro que ha estado llevando la
las conversaciones que el ministro Mario Marcel tuvo unas declaraciones en el diario El Mercurio como insinuando una amenaza o riesgo de que pudiese avanzar algún proyecto de retiro si es que no hay avance con la reforma previsional. Y eso dista mucho del Mario Marcel que uno conoció como presidente del Banco Central, que era súper claro respecto del riesgo que tenían los retiros y lo malo que estos eran. Ha cambiado harto. ¿Tú ves un riesgo real de si no avanza la reforma previsional de que estas ideas populistas de los retiros puedan empezar a pescar o no hay escenario para eso? A ver, mira, yo creo que el peor enemigo de Mario Marcel, del ministro Mario Marcel, es el presidente del Banco Central, Mario Marcel, porque no solamente en esta discusión se ha contradecido, sino que en otros temas más. Hoy día es parte del gobierno y tiene que llevar, ¿cierto?, y cantar la misma música, pero la verdad que él sabía que técnicamente los retiros provocarían, ¿cierto?, una debilidad del mercado de capitales, generarían inflación, generarían más malas pensiones en el futuro, y eso lo advirtió él con mucha fuerza. A él se le olvida que Carol Cariola y que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, bailaban cueca en la Cámara de Diputados celebrando los retiros. Entonces, esas cosas hoy día le restan credibilidad a Marcel, porque Marcel debió haberse mantenido en la misma posición siempre. Y si tú me preguntas a mí, yo he tenido muchos encontrones con él en distintas instancias, en la Comisión de Hacienda y en otras, pero yo le reconozco un mérito. El mérito es que él sí ha respetado estas decisiones del Banco Central, ¿cierto?, para disminuir los niveles de inflación, y se ha aguantado el no soltar la mano en tiempos de crisis cuando la gente la está pasando mal y sus propios diputados les piden ayudas sociales que no han entregado, porque el gobierno del presidente Boris no ha entregado ayudas sociales, ni por lejos de las ayudas sociales que entregó el presidente Piñera en pandemia y previo a la pandemia también. Entonces, yo le doy ese mérito, pero la verdad que en otras materias, como en esta y en materias previsionales, el propio ministro Marcel se ha desdicho en muchas ocasiones de lo que dijo como presidente, ¿cierto?, del Banco, perdón, del Banco Central. Efectivamente, sí, claro. O sea, ahí, bueno, estás mencionando tú ahí también el tema del financiamiento, y otra reforma que está también en discusión junto con el tema previsional es el tema del pacto fiscal, que es como esta reforma tributaria 2.0 después de transcurrido el año desde que se rechazó la reforma tributaria inicial del gobierno. Avanza, ya ingresaron todos los proyectos, porque son como varios proyectos por separado, pero entiendo que lo que se estaba discutiendo en la Cámara era el tema de la evasión y la elusión. Iban a ingresar el que aumentaba impuestos, pero parece que hasta todas las voces de distintos sectores que han dicho que no hay campo para subir impuestos aún no lo presentan o lo seguirán estudiando. ¿En qué va eso? ¿Va a haber algún proyecto de ese tipo que salga? Mira, el gobierno perdió la votación increíblemente para ellos, ¿cierto? Nosotros se lo advertimos muchas veces, yo se lo dije yo mismo personalmente al ministro Marcel, que se estaba arriesgando a tener un rechazo total, porque nosotros le ofrecimos al gobierno en su momento avanzar en materias en donde había acuerdo. ¿En qué es lo que había acuerdo? Royalty minero, que se aprobó, y ahí está aprobado. Nadie puede decir que nosotros somos obstruccionistas o alguna cosa como esa. Ahí está aprobado. En exención y evasión tributaria nosotros estábamos dispuestos a avanzar más rápidamente, y en lo que no estábamos dispuestos eran en esta alza de impuestos y este perjuicio que le traía a la pequeña empresa la reforma anterior, porque aquí nadie lo dice, pero la verdad que quien promovió el rechazo de esta reforma fueron las pequeñas empresas, dado a los perjuicios enormes que se le traía, entre otros beneficios tributarios que se terminaban. Era una cosa bien loca. Entonces, nosotros se lo advertimos al ministro varias veces y le dijimos: ministro, lo más probable es que se rechace. Si usted no cambia esto, separamos la reforma y hablemos de lo que tenemos de acuerdo. Ellos trataron de abusar de la mayoría parlamentaria que tenían en la Comisión de Hacienda, aprobaron lo que quisieron y llegaron a la sala y se encontraron con una realidad distinta. Nosotros le dijimos al ministro: avancemos lo que podamos, y hoy día sí, en la Cámara de Diputados hemos aprobado todo lo que tiene que ver con exención, evasión tributaria. Teníamos algunas aprensiones respecto, por ejemplo, al nuevo rol que va a jugar el Servicio de Impuestos Internos y la debilidad que pudiera tener, ¿cierto?, el contribuyente. Esas cosas yo espero que se manejen y mejoren en el Senado. Pero mira, yo creo que el gobierno tiene que hacer un reconocimiento de que ellos en su agenda inicial no tenían ni una línea que tuviera que ver con el crecimiento económico, la generación de inversión, la generación de riqueza. Había un programa de gobierno hecho para hacer reparto de todo, pero no para generar nueva torta para repartir. Y por lo tanto nosotros le hemos pedido al gobierno primero que haga un proyecto que tenga considerado la eficiencia en el gasto público. Tenemos muchos proyectos y muchos programas que están siendo mal evaluados, incluso por la DIPRES hay un informe que muestra que hay muchísimos recursos invertidos mal en el Estado.
hoy día este gobierno contrató a 100.000 personas en 2 años. Y salen las noticias, ¿cierto?, que disminuyó el desempleo, y el que aportó más en esta generación de nuevos empleos es el Estado. Entonces eso es vergonzoso en un Estado que tiene que ser mucho más eficiente. En segundo término, aparte de la eficiencia en el gasto, nosotros le hemos exigido crecimiento económico, porque si no tenemos crecimiento económico, hoy día difícilmente vamos a poder seguir recaudando para las políticas sociales. Y obviamente el cumplimiento tributario que ya se aprobó de alguna manera en la Cámara de Diputados con este proyecto de exención y evasión tributaria. Sí. Mira, y ahí te quiero preguntar, aprovechando tu experiencia habiendo estado, pero te voy a dejar formular la pregunta, después vamos a ir con Eugenio, nos tiene que dar unos importantes consejos. Tú fuiste parlamentario en el gobierno anterior y en este, y el gobierno ahora habla de obstruccionismo. ¿Hay obstruccionismo en este gobierno comparado con cómo fueron el gobierno actual cuando era oposición? Pero te dejo plantear la inquietud para a la vuelta de comercial. Exacto, Pedro, y por eso les quiero contar 3 cosas muy importantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Ya volvemos con Pedro Pizarro, con el diputado Frank Sauerbaum. Una pausa y ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las 2 preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Por supuesto, estamos, ustedes ya lo saben, a través de la 92.1 en simultáneo también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Pedro Pizarro, estamos con el diputado Frank Sauerbaum. Pedro, volvemos contigo.
Así es, ya estamos de vuelta nuevamente acá con nuestro gran invitado que nos acompaña el día de hoy, don Frank Sauerbaum, diputado por la región de Ñuble, diputado de Renovación Nacional, con quien soy amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, así que podemos conversar tranquilamente respecto de todas las temáticas a nivel de contingencia que está ocurriendo el día de hoy. Te había dejado planteada una pregunta, Frank, porque de pronto uno escucha como que la excusa del gobierno es hablar de que la oposición obstruccionista, oposición que no propone y que se opone a todas las cosas que propone este gobierno. Tú fuiste diputado en el periodo anterior y en este, entonces te tocó ver a los que están hoy en el gobierno siendo oposición. Si tú tuvieras que elegir cuál ha sido una oposición obstruccionista o que impide avanzar comparando esta oposición con la oposición anterior, ¿es equivalente? Mira, es bien paradójico lo que pasa, Pedro, porque el gobierno se vanagloria de ser el gobierno, por ejemplo, que ha aprobado más proyectos de ley en seguridad pública en la historia de Chile. Y eso es efectivo. Pero eso, si uno revisa quiénes son los que han votado a favor y quiénes han votado en contra de esos proyectos, paradójicamente la derecha, la centro derecha, desde republicanos hasta los sectores de amarillo y el PDG, hemos sido quienes han promovido esa iniciativa y se han aprobado con esos votos. El Partido Comunista y el Frente Amplio le siguen hablando a su 30%, y por lo tanto votan en contra porque votan en contra del orden público, de Carabineros, de las instituciones en general, porque no nos olvidemos de que ellos quieren refundar este país y no han renunciado a aquello, a pesar de que hoy día lo hacen con menos intensidad porque están en el gobierno, no se lo pueden exigir. Pero la verdad que la agenda política del gobierno, en general, hemos tenido varias aprobaciones. Lo que sí, hemos tenido diferencia con los proyectos que a nosotros nos parece que son malos para el país. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo que se criticó mucho de algunos sectores de derecha que nosotros aprobáramos, por ejemplo, el alza del salario mínimo. A mí me parecía que era necesario hacerlo. Sí, con la previsión de que las pymes tuvieran algunas ayudas, ¿cierto?, durante un tiempo, que eso fue lo que logramos en la negociación, y también la rebaja horaria de 40 horas. Ese no es un éxito del gobierno, es un éxito de todos porque lo hicimos entre todos, y por lo tanto uno espera un poco de generosidad de parte del gobierno también. En la ley Naín Retamal, por ejemplo, es una ley que es de Renovación Nacional, que incluimos, ¿cierto?, a la UDI, después a Chile Vamos, y fuimos sumando apoyo, y el gobierno se tuvo que subir al carro finalmente y lo aprobamos con los votos en contra de nuevo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, de verdad cuesta entender la lógica del gobierno. El gobierno cree que nosotros vamos a aprobar sus proyectos refundacionales y nosotros no lo vamos a hacer, ni en el sistema previsional, ni en el sistema tributario. Y la verdad, Pedro, yo ayer lo decía en una entrevista también, nosotros estamos aburridos de votar a favor de malas reformas para lograr un acuerdo. Y voy a poner el ejemplo de la presidenta Bachelet durante el año 2014. Hoy día tenemos una reforma tributaria aprobada del año 2014 de la presidenta Bachelet que tiene cayendo la inversión hace 10 años atrás. Se cometió un error enorme al haber golpeado, por ejemplo, ¿cierto?, la reinversión de utilidades, el FUT, que hoy día nos tiene básicamente creciendo muy cercano al cero. En segundo término, la reforma político-electoral, que se terminó el sistema binominal, terminamos con un sistema proporcional corregido, que hoy día tenemos a 21 partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados, que es imposible llegar a un acuerdo. Por lo tanto, eso hay que reformarlo. Y en tercer lugar, la reforma educacional, por ejemplo, que se aprobó con los famosos SLEP y el término de la desmunicipalización, que hoy día tiene un desastre en la calidad de la educación enorme. Entonces, nosotros ya aprendimos la lección, y yo creo que si la derecha no vuelve a recapacitar de que por quedar bien y por quedar de que llegamos a un acuerdo, nos tomamos de las manos y somos todos buenos, y vamos a darle al gobierno, ¿cierto?, los votos para poder hacer malas reformas, el país paga las consecuencias en el mediano y largo plazo, y yo creo que nosotros no debiéramos estar disponibles para eso. Por eso el gobierno sabe, ya se lo anticipamos, que nosotros estamos disponibles para hacer su pacto fiscal en la medida que ellos disminuyan ¿cierto?, el gasto fiscal, que aprobemos exención de evasión tributaria, pero que no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, de subir impuestos hoy día en una situación económica bastante escuálida. Sí, pues eso ha sido súper claro. Aparte que la situación, uno lo ve hoy día que no hay crecimiento, ve que las cifras de desempleo lamentablemente se mantienen cercanos a un 8,5, 9 puntos, que es un desempleo alto, y tampoco se ven muchas políticas públicas como para tratar de bajar esas cifras, como que da la impresión, más allá que el gobierno en su momento creó como gabinete contra el desempleo y no sé que no sé qué habrán hecho, porque no... pero uno ve que la cifra no cambia y pareciera que no está puesto el foco ahí, o que no el interés principal de las autoridades del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, que tendrían que estar preocupadas del tema del desempleo, no está el foco puesto ahí. ¿Tú lo ves parecido o tú ves alguna preocupación mayor por el tema del desempleo? Mira, el gobierno
ahora último, hace un par de semanas atrás, recién viene a recapacitar respecto de la situación del mercado laboral. Presentó un proyecto, ¿cierto?, de permisología que tiene que ver dentro del pacto fiscal, que nosotros estimamos bastante bueno, tiene algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo y se está discutiendo en la Comisión de Economía, pero eso yo ya anticipo que va a pasar, o sea, va a pasar más rápidamente de lo que nosotros creíamos, porque tiene elementos que a nosotros nos parecen positivos para motivar la inversión, para facilitar el emprendimiento, para que la pequeña empresa tenga mayores facilidades también. Por lo tanto, eso va a pasar. Pero hay otras noticias y medidas que el gobierno quiere tomar, como por ejemplo esta negociación ramal, que a mí me parece bastante insólita, cuando tenemos hoy día que las pequeñas empresas tienen que enfrentar la rebaja horaria de 40 horas, el aumento del salario mínimo, ahora el aumento de cotización previsional del 6%, si es que tenemos, ¿cierto?, el aumento de cotización realmente en la reforma, y más encima estos otros elementos. Entonces hay que disminuir los pelos en la leche para que aumente la inversión, aumente la generación de empleo, dar facilidades y no seguir poniendo obstáculos. Entonces, yo he visto una ministra muy lejana a esta preocupación. La verdad que nosotros la hemos citado por lo menos 2 o 3 veces para que nos explique qué vamos a hacer con los niveles de empleo en la Comisión de Trabajo, porque nosotros somos miembros de la Comisión de Trabajo. Y la verdad que la ministra no ha ido y ha demandado al ministro de Economía para que explique las medidas para generar inversión, y la verdad que eso no ha tenido mayor resultado, como los chilenos lo ven en carne propia. Por último, decirte, Pedro, que en Ñuble esa cifra de desempleo llega al 9,6%, con un nivel de informalidad más allá del 30% a nivel nacional. Entonces, tenemos un problema de mercado del trabajo estancado y un nivel de informalidad brutal que nos va a hacer también generar malas condiciones laborales de los trabajadores sin ninguna seguridad social, pero también con malas pensiones futuras, que es una gran preocupación que tenemos. No, efectivamente, son cifras súper altas en Ñuble, así que ahí importante la autoridad. Hoy, y llamativo lo que me estabas contando, Frank, de que han citado a la ministra de la Comisión de Trabajo, a la ministra del Trabajo para hablar de desempleo y no va, y manda al ministro de Economía. O sea, es un dato que no sé si todos los que nos están acompañando hasta ahora como que sabían, pero uno supondría que el ministro del Trabajo, si lo citara a la Comisión de Trabajo para hablar de desempleo, tendría que ir. Pero bueno, habrá tenido alguna otra tema más urgente, más relevante que tendré. Hemos mencionado un par de veces el tema de la negociación ramal, que expliquémoslo un poco a las personas que nos están acompañando. La negociación ramal implica, hoy en día cuando hay negociación colectiva, negocia la empresa con su empleador. Cada una de las empresas con su empleador y van viendo las condiciones, y la ramal es que todas las empresas del mismo rubro negocian a la vez con los empleadores del mismo rubro. Eso es, ¿cierto, Frank? Así es. Ahora, y eso no distingue entre tamaños de empresa. O sea, si usted inició una empresa en algún rubro X y es una pyme y partió recién, a su primera negociación colectiva con su sindicato va a tener que tener condiciones parecidas a la gran empresa del mismo rubro que está dedicado, que probablemente le puede ofrecer condiciones distintas a los trabajadores. ¿A eso se está apuntando? Bueno, no conocemos el proyecto, aquí hay una intención solamente, pero en estricto rigor, en el papel, la pizzería de la esquina tendría que competir con Papa John's y con Pizza Hut en las mismas condiciones laborales que se exige, porque habría un sindicato, ¿cierto?, ramal, o sea, del mismo rubro, en mejorando y teniendo las mismas condiciones de trabajo. Entonces, evidentemente ahí hay un riesgo para los pequeños emprendedores que está claro. Yo espero que el gobierno recapacite y no presente este proyecto en las condiciones económicas en las que nos encontramos, porque hoy día, como te digo, yo insisto que la ministra tiene poco interés en sacar adelante proyectos, más bien está haciendo anuncios permanentes para poder quedar bien con su sector, que diga que ahora la CUT junto con ella, yo no sé qué le da el poder a la CUT de representar a los trabajadores o a las pymes que generan el empleo, porque la CUT, que yo entienda, no genera ni un empleo, y representa cada vez a menos gente. Fíjate que la CUT, si uno saca la cuenta, no representa ni el 8% de los trabajadores de todo el país. Entonces negocia en nombre del resto de los trabajadores. Yo no sé con qué pachorra, pero la verdad que a mí me causa bastante extrañeza que se lleguen a acuerdos también con la ministra del Trabajo en materias que son de Hacienda. Por ejemplo, el otro día se juntaron para pedirle beneficios sociales a la ministra, financiados con plata de todos los chilenos, sin preguntarle al ministro de Hacienda, sin preguntarle al Congreso, sin nada. Eso es para dejar bien a la ministra, que la ministra diga, mire, yo soy tan buena que le vamos a dar un subsidio a la parafina, o le vamos a entregar tal beneficio a los trabajadores. Pero la verdad que la ministra del Trabajo no tiene esa competencia. Entonces es tan evidente lo que está pasando, Pedro, que llega a dar un poquito de pudor
que pasen estas cosas, porque uno que está en la política sabe lo que está sucediendo, la gente de afuera no lo entiende, pero nosotros lo entendemos claramente. No, claro. Bueno, estabas mencionando ahí el tema de la negociación ramal que se está haciendo a petición de la CUT y que suena raro eso que ocurra dentro de las competencias que tiene cada uno de los ministerios. Ahora, dentro de las competencias de los ministerios también vimos estos últimos días un spot publicitario financiado desde la Subsecretaría de Previsión Social, subsecretaría a la cual conozco bien y le tengo mucho cariño, pero con toda una polémica respecto de que están haciendo publicidad respecto de la reforma previsional que está en discusión. Entonces, lo primero que yo quiero aclarar, tengo entendido que por normas de Contraloría uno no puede gastar plata pública en un spot para difundir una reforma que está en discusión. Es así todavía, ¿cierto? Sí. A ver, el gobierno ha transgredido dos normas, una que es el artículo 3 de la ley de presupuesto y el artículo 21 de la ley de administración financiera del Estado, que dice claramente que no se pueden promover proyectos de ley ni programas de gobierno, ¿cierto?, con recursos de todos los chilenos. Y más grave todavía, Pedro, todavía caemos en el ridículo de que este spot habla de este seguro social, nosotros lo llamamos más bien sistema de reparto, que el gobierno quiere llevar adelante, que se rechazó en la Cámara de Diputados, porque no nos olvidemos de que se rechazó el aumento de cotización previsional del 6%. Por lo tanto, cuando pasa al Senado, pasa sin ese elemento, y el gobierno hasta el día de hoy no lo ha repuesto. Entonces, como no lo ha repuesto, no existe ni siquiera en la ley ni en el proyecto, por lo tanto es más grave todavía. O sea, el gobierno se encarga de engañar a los chilenos, haciéndoles creer que el aumento de cotización ya existe, y que por lo tanto tienen los recursos para poder hacer este fondo solidario, cosa que fue rechazada por la Cámara de Diputados justamente porque la administración de ese 6% estaba ligado, ¿cierto?, al Estado, y nosotros nos rechazamos a que el Estado pudiera tener la administración de los fondos de pensión de los trabajadores por varias causas. Primero, explicarle a la gente, si nosotros dejáramos que el 6% fuera al Estado y lo administraran ellos, en el mediano plazo pudieran manejar una cantidad de recursos enorme, alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. El mercado de capitales, ¿cierto?, sufriría un cambio muy importante, pero además daríamos un poder político ¿cierto?, al gobierno de turno con los recursos de los trabajadores, que es tremendamente peligroso. Hoy día, como te digo, nosotros no estamos de acuerdo con este sistema de reparto, no solamente por esa razón, sino que también porque en el largo plazo se hace poco sustentable, considerando que hoy día tenemos una longevidad muy mayor en Chile, y que hoy día entra mucho menos gente al mercado laboral de la que va saliendo, y justamente no habrían recursos nunca para poder hacer esto, que finalmente se transforma en una estafa piramidal. El primero da, pero después nunca más se sabe si va a responder alguien respecto a esos recursos. Efectivamente, bueno, y vi un punto de prensa tuyo esta semana que recién pasó ahí hablando, porque no es barato el spot, pues gastaron como harta plata, son como 400 millones, estaban hablando que recibe la agencia que hizo este spot, y hay un requerimiento hecho a la Contraloría. ¿La Contraloría qué podría hacer en este caso? Bueno, la Contraloría tiene que sancionar si efectivamente el gobierno estaba en facultad de poder hacer este spot. Y si no es así, van a tener que devolver los recursos porque se gastaron, y todavía más, Pedro, nosotros estamos preguntando si esta plata, ¿de dónde viene? Porque si viene del Fondo de Educación, ¿cierto? El fondo que hoy día nosotros tenemos, claro, que en el fondo lo que hace es entregar información respecto al sistema previsional chileno y cómo funciona, es un fondo que se ocupa para esas razones. Este spot no tiene nada de educación previsional, tiene más bien de propaganda y de una buena intención del gobierno, ¿cierto?, y hacerlos quedar bien. Porque esto pasa, Pedro, básicamente porque estábamos a pocos días de que el presidente diera la cuenta pública, y obviamente para recibir el emplazamiento del gobierno era evidente que le iban a dejar la pelota rebotando. Entonces, nosotros sentimos que el gobierno cometió un error, pero como te digo, más todavía resulta ridículo y absurdo el video, considerando que tenemos una norma rechazada. Entonces, muy grave lo que ha pasado, no es una cosa simple. Y aparte de eso, te cuento una cosa que también salió en los medios de comunicación ayer.
que es respecto de las empresas que trabajan con el gobierno. Nosotros hemos hecho otra presentación. Ahí déjame interrumpirte un segundo, porque si no aquí me van a cortar la cabeza porque nos estamos pasando el tiempo. Así que vamos a ir con unos consejos que nos va a pasar Eugenio y volvemos inmediatamente con el punto respecto de las empresas que tienen. ¿Cierto? Eugenio, usted nos cuenta. Exactamente, Pedro, y les quiero contar 3 cosas muy relevantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida, con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspasos.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Además, no se les olvide sumarse a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrán observar y ver programas exclusivos, así que pincha la campanita, por supuesto, suma tus comentarios, intégrate a la gran familia de Agricultura TV. La pausa es breve y en segundos estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las 2 preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, este día domingo aquí en Agricultura. Por supuesto, estamos, por supuesto, ya se los hemos dicho, con el diputado Frank Sauerman, con Pedro Pizarro, con quien regresamos, Pedro. Así es, Eugenio, estamos ya de vuelta en nuestro tercer bloque. Hemos tenido una conversación sumamente entretenida, sumamente interesante con don Frank Sauerman, diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble. Frank, estábamos hablando respecto de este spot del gobierno, respecto de que está difundiendo un proyecto que ni siquiera es proyecto porque se rechazó en la Cámara, así que lo que están difundiendo es algo que no existe en ninguna parte, y que también dice beneficios que no son reales para la gran mayoría de los chilenos, que aunque se aprobase la idea tal cual. Y tú estabas mencionando algo respecto a las empresas que hacen la publicidad o la difusión, que pareciera que hay algunas como empresas que se repiten los nombres más o menos seguidos ahí. Sí, hay una empresa que a nosotros nos llamó profundamente la atención, que fue la empresa
que le asesoraba al presidente Boric cuando era dirigente de la FECH, imagínate, el 2012. Una relación de larga data. Sí. Claro, cuando fue candidato a diputado, después cuando fue candidato presidencial, y ahora trabajan en La Moneda. Es una empresa que el año 2021, cuando estaba el presidente Piñera, tenían contratos por el Estado de 13 millones de pesos. Luego asumió el presidente Boric el 2022 por 108 millones, el 2023 por 409 millones, y ya en mayo de este año vamos en 473 millones en esta empresa que tiene como nombre de fantasía Merced, que pertenece un grupo cercano al presidente Boric. Por lo tanto, nosotros fuimos a la Contraloría el viernes y esperamos que nos digan si efectivamente se han cumplido los requisitos para que esta empresa tan emprendedora, ¿cierto?, rápidamente se haya transformado en la favorita en La Moneda, quienes la componen, y también se han cumplido con todas las normas respectivas, porque también llama la atención cuando uno revisa, hay algunos ítems, porque tienen varios ministerios, no es uno, son como por lo menos 7, en donde tienen esta tarea audiovisual con esta relación, en donde a veces habían situaciones en donde estaban séptimos en la propuesta, igual se la daban, o tercero, igual se la daban, porque es lógico ya, si salen primero, está bien que se la entreguen en una licitación, pero si sale tercero, cuarto o séptimo, es un poquito raro. Entonces nosotros preferimos que el gobierno nos aclare si efectivamente aquí hay una preferencia por esta empresa, y si se han cumplido los roles, digamos, fiscalizadores también dentro del gobierno. Sí, es importante eso, sobre todo en un escenario en que estamos hablando de pacto fiscal, que el gobierno dice que necesita plata. Es súper importante tener claridad y transparencia en cada peso que se va gastando, que esté bien gastado. Si nadie dice que no tengan una empresa de difusión, es lo lógico, si todos los gobiernos tienen que difundir y tienen que tener sus agencias que los ayuden en eso, pero lo importante es que sea a valores razonables y con las empresas que tengan las características y las condiciones para hacerlo de buena manera. Estabas hablando de... Sí, Pedro, pero es que hay un tema no menor, porque esta empresa tiene un contrato para este año por 4 meses de 283 millones de pesos, o sea, más o menos 70 millones de pesos mensuales. Y hay otra empresa que también es del mismo rubro, que tiene un contrato por 15 meses por 430 millones, o sea, son 28 millones de pesos mensuales. Entonces llama la atención que dos empresas que hacen absolutamente lo mismo tengan tal diferencia. Por uno le pago 28 millones de pesos mensuales y a otro le pago 70. Entonces, yo no sé si son súper galácticos o vienen de Hollywood, pero algo darán muy bien, ¿cierto?, para que el presidente Boris lo elija permanentemente. Sí, hablaste de fiscalización y no puedo dejar de preguntarte, o sea, uno de los proyectos de ley que se aprobó y lo que estábamos mencionando era el tema de las 40 horas, un proyecto de ley que trae mucho de la propuesta que hicieron en su momento el ministro Monkever con Fernando Arap en materia de flexibilidad laboral, pero vimos en el último tiempo una serie de interpretaciones o formas de aplicación de la ley de la Dirección del Trabajo justo un poquitito antes que empezase a regir la ley. Eso, ustedes como diputados de la Comisión de Trabajo, ¿ha estado preocupado? ¿Los van a citar? ¿Lo han citado? Porque claramente uno ve algunas interpretaciones de aplicación de la ley que como que van más allá o derechamente van en contra de lo que dice expresamente el texto de la ley. Sí, mira, la verdad que yo, Pedro, preferiría que los empresarios respetaran el espíritu de la ley. Para no generar conflictos. Imagínate que hay una farmacia que ayer fue denunciada, por ejemplo, en la comisión, que le dijo a los trabajadores, sabe que usted va a salir 12 minutos antes, o sea, todos los días, y ahí hacemos la hora en los 5 días. Entonces esas cosas son absurdas y finalmente generan un mal ambiente entre los trabajadores porque ellos tenían una expectativa distinta. Las empresas sabían que venía esta rebaja de 1 hora durante este año, y por lo tanto yo creo que no hay ningún trabajo, ¿cierto?, que no se pueda acomodar a la situación. Yo entiendo que hay algunos rubros que han tenido más problemas que otros. Por ejemplo, los guardias el otro día nos decían, nosotros hemos tenido que traslapar la entrada de algunos trabajadores para que a última hora no se vaya ninguno. Pero todos tienen buena voluntad para poder hacerlo. Entonces, uno esperaría sobre todo que las grandes empresas tuvieran mejor voluntad para poder aplicar esta ley que se supone, ¿cierto?, va a hacer que el trabajador esté mejor, que aumente su productividad y ellos también se beneficien. Nosotros lo hicimos con esa intención. La idea es que el beneficiario sea el trabajador y que también la empresa con los aumentos de productividad se vean beneficiados. Sí, efectivamente ahí hay que aplicar criterio y no... Y si se aplica mal el criterio, bueno, habrá que ir haciendo las correcciones que correspondan.
Quiero volver al tema del spot, porque hay un punto ahí que me quedó, que una justificación que dio la ministra cuando le preguntan por el tema del spot, dicen es que las AFP han gastado mucha plata en informar sobre esto. Ahora, estamos hablando de bolsillos distintos, porque aclaremos, y creo que es súper importante, que cuando las administradoras de fondos de pensiones invierten en publicidad, invierten de los recursos propios de la administradora. No es que estén gastando la plata que tenemos ahorrado la persona que nos está escuchando hasta ahora. O sea, esa plata no se toca para efectos de lo que es los gastos diarios de la administración ni para efectos de lo que es publicidad y difusión. O sea, eso viene de las comisiones y de las comisiones que reciben y no de los ahorros. Y por otro lado, estamos hablando en un caso de platas privadas y en otro caso de platas públicas. O sea, ese paralelo, más allá de la frase que puede ser, puede tener buena oreja a nivel de la audiencia, no tiene mayor asidero. No, pero más allá que eso, Pedro, si aquí las AFP no están haciendo propaganda, los que pagan la propaganda es la asociación de AFP, es el gremio. Por lo tanto, esas propagandas se pagan con las cuotas que pagan las AFP, o sea, ni siquiera las AFP directamente, que uno pudiera decir, ya a lo mejor me sacan parte de mi plata, pero eso no es así. Aquí hay un gremio que legítimamente defiende sus derechos y podrá plantear. Ahora, yo también dije el otro día que las AFP cometieron el mismo error que cometió el gobierno, porque la AFP debiera haber terminado con su propaganda cuando se rechazó el aumento de cotización, porque se rechazó el aumento de cotización provisional y ellos siguieron hablando de que el 6% era de ellos, y eso ya se había rechazado. Entonces, eso también genera ahí una situación de crispación en el gobierno, pero la verdad que tanto el gobierno como la AFP hablan respecto de una materia que no existe en la ley, y ni siquiera se está discutiendo, Pedro, porque no se ha repuesto en el Senado. Por lo tanto, la situación es grave para los dos lados, pero obviamente el gobierno se preocupa de medir al privado, pero no a los fondos públicos que son de todos los chilenos. Te insisto, el fondo que ha gastado el gobierno es plata de todos los chilenos, por eso nosotros estamos haciendo la fiscalización, y además el gobierno, si tenía alguna aprensión respecto a esta campaña, podría haber ido a la superintendencia, porque las AFP no se mandan solas. Sí, claro. La superintendencia la rige. Entonces, aquí para la tele y para la galería es fácil decir una frase, pero la verdad que si ellos no han hecho su pega de fiscalización, ese no es problema nuestro. Aquí los diputados tenemos el deber de fiscalizar los recursos públicos, no los recursos privados. Sí, y vi también durante la semana al diputado Santana, al presidente de la Comisión de Trabajo, señalando que iba a presentar un proyecto de ley que quiere prohibir que las administradoras puedan hacer publicidad o puedan hacer dar este tipo de información, una especie como de ley mordaza. ¿Eso también es una declaración así como para galería o eso tiene cierto asidero? Mira, ayer tuvimos esa discusión un rato en la comisión, perdimos harto tiempo en eso, porque hay diputados que no se han leído la ley y no saben que las AFP se rigen por una superintendencia, ¿cierto? Y hay muchas formas de fiscalizarla, supervisarla. Entonces nosotros le decíamos, diputados, si lo que usted está proponiendo ya existe. Pero hay diputados, digamos, que les interesa más bien la cuña y quedar bien con su electorado, decir aquí las AFP son las malas. Nosotros hemos tratado de ser lo más objetivo posible. Hay diputados que se dieron cuenta durante la discusión, Pedro, de cuando se hacía el análisis de las rentabilidades, por ejemplo, se les cayó el pelo cuando se dieron cuenta de que de cada 10 pesos que tú recibes de pensión, 8 pesos los generan las empresas privadas a través de las AFP, ¿cierto?, por sus rentabilidades, y tú pones un 20 apenas. Entonces, fueron asumiendo que las AFP han tenido un rol, y han tenido el rol que los políticos le han querido dar, porque aquí se buscó un enemigo que destruir, que era la AFP. Pero la verdad que los políticos no hicieron ningún mea culpa de los años 90 hasta ahora, porque la fiscalización y las mejoras en el sistema dependían absolutamente de ellos, porque el sistema de AFP se rige por la ley 3.500, que prácticamente no ha sido modificada. Sí. Si tú tuvieras que apostar en este momento, ¿vamos a tener en este gobierno reforma previsional? ¿Qué crees tú? Yo creo que, mira, el gobierno, si no renuncia a este sistema de reparto, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. El gobierno pudiera sacar otras medidas quizás más acotadas, que sí se pueden sacar rápidamente, como las que yo te nombraba, el seguro de dependencia, el seguro de laguna, el aumento de la competencia de la industria, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, y una serie de cosas que se pueden mejorar mucho quizás, pero si el gobierno quiere insistir y quedar bien con su electorado, seguramente no lo va a hacer. Ahora, yo te insisto que yo creo que la ministra va de salida, y si la ministra va de salida puede ser un ministro nuevo, menos ideologizado, que no le responda tanto al Partido Comunista,
quizás pueda llegar a un acuerdo quizás menos ambicioso, pero sí sacar una reforma finalmente que todos creemos que es necesaria. Claro, tú estás mencionando el tema del seguro de dependencia, el seguro de laguna, el tema del aumento de la PGU, en la medida que estén los recursos, porque si no sería una medida poco seria, poco responsable. Aumentar la competencia. ¿Una FP estatal con las mismas reglas del juego entra también en un aumento de competencia? Sí, mira, yo no le tengo yo tirria a la creación de un ente como ese, en la medida que compita en igualdad de condiciones con los privados, porque si vamos a hacer lo que el gobierno proponía, que por default tú llegabas a la empresa del Estado, digamos, era tremendamente injusto. Pero en iguales condiciones, a mí no me parece mal. Si lo importante es que aumentemos la cantidad de competencia, como lo proponía el presidente Piñera, y pudiéramos tener quizás sindicatos organizados de administradores de fondos, a organizaciones, a cajas de compensación, no sé, a buscar distintos fondos que pudieran aumentar rentablemente, o sea, rentabilizar los fondos de pensión. Sí, otro tema que se ha mencionado, el tema de que respecto al menos de 3 puntos ya no hay discusión que vayan a las cuentas, y si esto se implementa en forma gradual tenemos 6 años. También sería otro punto en el cual no habría discusión hoy día, aumentar 3 puntos de cotización enviado a las cuentas individuales, y eso nos da 6 años de plazo para ver qué hacemos con los siguientes puntos de aumento. Así que ahí, si nos están escuchando en este momento, hay varios temas en los cuales podríamos avanzar ya. Ahora, pero esto depende solo del gobierno. Si el gobierno no quiere separar el proyecto, no quiere dar patrocinio, no quiere presentar una indicación en ese sentido, no vamos a avanzar hacia ninguna parte. Y ahí vamos a ver, y diría que eso es como la gran prueba de la blancura de que si tenían o no voluntad de avanzar, si ahora o más adelante se para el proyecto y avanza solo con lo que tenga los votos. No, mira, hay que dejar claro que el gobierno tiene aquí el sartén por el mango literalmente, porque nosotros no tenemos ni una facultad, ni el Senado tampoco, ¿cierto?, de poder modificar una ley de previsión social, la ley 3000, el decreto 3500, ¿cierto?, de facultad exclusiva del presidente de la República, y por lo tanto, nosotros por muy buenas intenciones que tengamos, no vamos a poder hacerlo. Ahora, yo también quiero volver un poquito atrás lo que tú me preguntabas respecto al obstruccionismo, porque tanto que se nos acusa, seguramente va a ser parte del discurso también, pero la verdad que nosotros fuimos el partido, por ejemplo, que le presentó al gobierno los primeros meses de gobierno 100 medidas de proyectos de ley en materia de seguridad pública. Algunas de esas se tramitaron, otras no. Le presentamos una reforma previsional como alternativa, le presentamos una reforma al sistema tributario también como alternativa. El gobierno nunca nos ha considerado, Pedro. Entonces es fácil llamar al diálogo, a la conversación, cuando te dicen vas al ministerio o a la moneda y te dicen ya, te estamos llamando. Y los teléfonos nunca más sonaron. Entonces, es lamentable, ¿cierto?, que el gobierno haya querido imponer su agenda, que hoy día no comparte la gran mayoría de los chilenos. Y eso es lo que el gobierno tiene que entender. El gobierno hoy día no tiene mayoría ni parlamentaria ni ciudadana para poder imponer una agenda de refundación de varias cosas como el sistema previsional. Sí, pues ha sido súper clara la conversación que hemos tenido, así que, Eugenio, yo creo que ya se nos está alcanzando la hora, así que te quiero agradecer, Frank, porque nos hayas acompañado hoy día. Se nos pasó volando el programa, así que vamos a invitarte nuevamente en algún tiempo más para ver cómo ha ido avanzando esta temática y otras más que se están discutiendo en el Congreso. La región de Ñuble tiene un gran representante en ti, así que gracias por acompañarnos hoy día y que tengas una muy buena semana, Frank. Muchas gracias a ustedes, Pedro. Un abrazo y estamos siempre disponibles. Y a usted que nos está acompañando, que tenga una bonita semana. Exactamente. Te quiero contar una última cosa antes de irnos. En AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Pedro Pizarro le pone fin al programa. Y a usted muchas gracias también por habernos acompañado. Primer fin de semana de junio en que estamos acompañándolo y nos vemos en 7 días más. Cuídense.